El martes pasado encontré una nota en el parabrisas de mi coche. Una hoja doblada en dos, sin sobre. Pensé que era alguna multa o una publicidad más de esas de pizzerías que se reparten por la zona. Pero no. Era una nota escrita a mano con un bolígrafo azul. Decía, literalmente: tu mujer no sale siempre del trabajo cuando dice que sale. Pregunta por un tal Javi el Calvo, punto. Ni firma, ni explicación, ni contexto. Solo eso. Lo primero que hice fue mirar alrededor, como si quien lo hubiera dejado estuviera todavía espiándome. Pero no vi a nadie. Lo leí 3 veces. Me quedé quieto, con la hoja temblando entre los dedos. Eran las 7:20 de la tarde, yo salía del gimnasio, sudado, con la cabeza todavía en la reunión que tenía al día siguiente. Lo último que esperaba era una frase así. No supe cómo reaccionar. Me metí en el coche, cerré con seguro, y puse la hoja en la guantera. No quise pensar mucho. Me forcé a no hacerlo. Clara, mi mujer, trabaja, supuestamente, de 8 a 5 en una asesoría fiscal cerca de Atocha. Desde hace un año, dice que los martes y jueves sale más tarde por una reestructuración de horarios y unas reuniones internas. Nunca lo dudé, ¿por qué iba a hacerlo? Pero después de esa nota, ese Javi el Calvo empezó a dar vueltas en mi cabeza como un zumbido que no se apaga. No soy paranoico. Nunca he sido de revisar móviles ni de inventar películas. Pero esa nota no venía de la nada. Alguien se tomó la molestia de escribirla y dejarla justo en mi coche, en mi plaza del garaje comunitario. Eso ya no era una sospecha mía, era un aviso. Esa noche no dije nada. Clara llegó como siempre, con su ropa de oficina, el moño un poco suelto y olor a perfume caro. Se quitó los tacones en la entrada y me preguntó qué queríamos cenar. Como si nada. Como si no existiera ningún Javi el Calvo en su mundo. Cenamos tortilla con ensalada y vimos una serie. Hablamos de cosas normales. Pero yo no escuchaba del todo. Mi cabeza ya estaba en modo observación. Empecé a fijarme en cosas. En lo que antes me pasaba desapercibido. Cómo llegaba a casa, cuánto tardaba en contestarme cuando le hablaba, qué hacía con el bolso nada más entrar. Me convertí en un actor dentro de mi propia casa, sonriendo como siempre, haciendo chistes tontos, mientras por dentro todo se me removía. Pasaron 3 días. El viernes por la tarde, después de dejarle el coche a Clara para que fuera al centro comercial con su amiga Marta, decidí hacer una pequeña prueba. Cogí un patinete eléctrico de esos de alquiler y me fui directo al parking subterráneo del edificio donde trabaja. Ella me había dicho que salía a las 18:30. Llegué a las 18, me puse a una distancia prudente, en la acera de enfrente, con una gorra. A las 18:24 vi salir a Clara. Pero no sola. Caminaba al lado de un tipo calvo, unos 10 años mayor que ella, con una mochila al hombro y camisa sin meter. Iban hablando, bastante cerca. Él hizo un gesto con la mano, ella se rió. No era una risa de cortesía. Era esa risa que le oía ponerme a mí cuando empezábamos a salir. Esa risa tonta. Ese brillo que no se finge. No soy idiota. Tampoco me hice el loco. No lo seguí. No me acerqué. No tomé fotos. Volví a casa andando, sin decirle nada. Y desde ese momento supe que algo había que hacer. El problema no era solo si Clara estaba viéndose con alguien. El problema era que llevaba semanas, quizás meses, mintiéndome. Jugando con mi confianza, con mi rutina. Con nuestra vida. Y eso es algo que no pienso dejar pasar. El sábado me levanté antes que ella, cosa rara en mí. Normalmente Clara siempre madrugaba más, decía que le gustaba aprovechar el fin de semana para hacer cosas, pero esa mañana seguía en la cama,
dormida, con el rostro completamente relajado. Me quedé observándola un momento desde la puerta. Era difícil pensar que esa mujer, con la que había compartido tantos años de mi vida, estaba guardando algo así. Me fui a la cocina sin hacer ruido, preparé café solo para mí y me senté en la mesa sin encender la luz. No encendí la tele, no puse música, no miré el móvil. Solo estuve ahí, sentado, pensando qué debía hacer a continuación. No soy impulsivo, pero tampoco soy alguien que deja pasar las cosas esperando que se arreglen solas. No tenía pruebas claras de nada, solo aquella nota y esa imagen de Clara saliendo del trabajo con el calvo. Pero eso ya era más que suficiente para saber que algo se estaba moviendo detrás de mi espalda. Me vestí con ropa de calle y salí a dar una vuelta sin decirle nada. Dejé una nota que decía que me había ido a por pan, aunque no tenía ninguna intención de volver con la bolsa llena. Caminé por el barrio sin rumbo, solo para aclarar la cabeza. Pensaba en las posibilidades, en lo que quería obtener. No se trataba de si me estaba poniendo los cuernos o no, ya no, sino de entender cómo lo estaba haciendo, desde cuándo, con qué frecuencia y con cuánta naturalidad se acostaba a mi lado fingiendo que todo iba bien. Era esa parte la que me molestaba más, la parte de la actuación, la falsedad diaria. No podía vivir con esa duda instalada en mi cuerpo como una piedra. Volví a casa a eso de las 10. Clara ya se había levantado, estaba en bata, tomándose un zumo en el salón con el portátil sobre las piernas. Me saludó con su tono habitual, como si nada. Le dije que me había apetecido salir a caminar un rato antes de que se llenaran las calles. Asintió y volvió a mirar la pantalla. Me senté frente a ella y me quedé callado. Ella levantó la vista. ¿Te pasa algo?, preguntó con ese tono que se usa cuando uno ya sabe la respuesta. No. Solo estoy pensando. ¿En qué? En nosotros. Ella no respondió. Volvió a mirar el portátil. No le di más vueltas en ese momento. Prefería seguir observando. Ya había decidido que no iba a preguntarle directamente. Quería pillarla sin margen para inventos. Saber exactamente hasta dónde había llegado. Por eso, a media mañana, le dije que el lunes tenía una reunión en Alcalá a las 5 y que me iba a quedar a trabajar en la oficina hasta tarde. Lo dije con naturalidad, sin dudar, como si fuera lo más normal del mundo. Ella solo asintió. Le pregunté si le molestaba y respondió que no, que así podría irse a tomar algo con Marta o con su prima, que hacía tiempo que no la veía. No le pregunté con quién exactamente. Dejé que ella sola rellenara los huecos. El lunes me fui de casa a las 8, como siempre, pero no fui a ninguna oficina. Me pasé el día en un coworking del centro, conectado a un portátil, buscando información. Lo primero fue localizar en Google Maps el edificio donde trabajaba Clara. Me interesaban las calles cercanas, las cafeterías, los portales donde podría haberse metido. Luego busqué a ese tal Javi el Calvo. No tenía ni apellido, ni más pistas, pero en el perfil del despacho de Clara aparecía la plantilla con nombres y fotos. Había un tal Javier Gil, jefe de fiscalidad, sin pelo, con una sonrisa muy forzada en su foto de presentación. Tenía pinta de cuarentón engreído, uno de esos tipos que se creen graciosos y no lo son. Lo busqué en redes sociales. Tenía el perfil de LinkedIn abierto, trabajaba allí desde hacía 4 años. Confirmado. Ese debía ser el Calvo. A las 5 menos cuarto me posicioné cerca del edificio. Me senté en una terraza con una cerveza delante, fingiendo estar esperando a alguien. Tenía el móvil sobre la mesa, con la cámara apuntando hacia la salida del despacho. Estaba preparado para grabar, por si aparecía Clara de nuevo con él. Pasaron 15 minutos, media hora, y nada. A las 6 menos 10 los vi salir. Esta vez iban todavía más juntos.
Ella se rió fuerte y le tocó el brazo. Él la miró como si se lo hubiera ganado todo. Caminaron hacia la esquina y doblaron calle abajo. Me levanté rápido y lo seguí a distancia, por la acera contraria. Se metieron en un bar, uno de esos que tienen un reservado en el fondo. No pude entrar sin arriesgarme a que me vieran. Me quedé en la acera, disimulando en una tienda de móviles. Salieron una hora después. No se besaron, no se tocaron de forma comprometedora, pero ella le dio una palmadita en el pecho antes de cruzar la calle. Eso me bastó. No para saber si se habían acostado, pero sí para confirmar que no se trataba de un café entre compañeros. Me fui a casa antes que ella. Me duché, hice la cena y me senté en el sofá como si no supiera nada. Cuando Clara entró por la puerta me dijo que había estado con Marta, que habían tomado algo en Lavapiés y luego habían ido a ver ropa. Le pregunté si habían comprado algo. Me dijo que no, que solo habían mirado escaparates. ¿Tú qué tal la reunión en Alcalá?, preguntó mientras se desmaquillaba en el baño. Bien. Algo aburrida, pero ya está hecho. ¿No has cenado? Esperaba a que llegaras tú. Nos sentamos juntos, cenamos tortilla otra vez. Ella se comportó como siempre. Como si nada. Como si no llevara una hora en un bar con un tipo que le hacía reír más que yo en los últimos meses. Esa noche no hubo sexo. Tampoco lo hubo el resto de la semana. Clara decía que estaba cansada, que tenía dolor de cabeza, que le dolía la espalda. Yo asentía y le daba un beso en la frente. No insistía. No quería su cuerpo si no venía acompañado de sinceridad. Me era indiferente si se duchaba conmigo o si dormía abrazada. Me sentía solo aunque estuviéramos a 10 centímetros de distancia. El viernes decidí que era hora de hacer algo más. No podía vivir en esa ambigüedad constante. Fui a una tienda de electrónica y compré un pequeño GPS para coches. No era difícil de usar. Se colocaba en una parte oculta del vehículo y se podía seguir desde el móvil. Lo instalé en el coche de Clara por la noche, mientras ella dormía. Al día siguiente le dije que tenía una comida con unos amigos del trabajo y me fui temprano, pero en realidad me quedé cerca, con el móvil encendido, esperando que ella saliera. A las 12:30 encendió el coche. Lo vi moverse en tiempo real por el mapa. No iba a casa de Marta. Ni al centro comercial. Ni a ningún sitio que ella me hubiera mencionado antes. Iba hacia las afueras, por la M30, rumbo a un polígono lleno de hoteles de paso. En ese momento lo supe. Todo lo demás era accesorio. Cuando vi el punto azul del GPS detenerse junto a un hotel barato del polígono industrial, sentí que el aire del coche se volvía más denso. No fue un golpe ni un ataque de rabia, fue una certeza que se instaló con calma, como cuando sabes que algo está roto aunque todavía no se haya caído. No llamé a nadie ni grité ni golpeé el volante, solo seguí conduciendo y aparqué a unos 100 metros de distancia, lo suficientemente cerca para ver a quién entraba, lo suficientemente lejos para no cruzarme con Clara si salía de repente. No había más coches conocidos, así que hice algo que nunca pensé que haría, esperé. Llegó un taxi 20 minutos después. Me fijé en el conductor porque estaba en la puerta fumando, pero lo que me interesaba era el pasajero. Era él, el calvo, con su mochila de siempre. Bajó del coche, pagó y entró directo al hotel sin mirar alrededor. No hubo abrazos ni besos en la calle, pero tampoco hacía falta. Tenía la prueba que quería, la que me confirmaba que Clara no estaba en un supuesto café con Marta, ni en una reunión, ni en cualquier otra actividad normal de un sábado por la tarde. Estaba allí con ese tipo. No podía haber otro motivo. Pensar otra cosa a esas alturas sería engañarme. Eran las 5:48 cuando vi entrar a Javier el Calvo. Decidí esperar 1 hora y 10 minutos, y no sé por qué elegí ese tiempo exacto,
Quizás porque necesitaba pensar antes de actuar o porque mi cabeza quería darle un margen a Clara para ver si salía a los pocos minutos, como si quisiera engañarme y creer que había sido un error. Pero no salió nadie conocido del hotel. A las 7 en punto ya tenía clara la estrategia. No iba a entrar ni a montar una escena en el hall. No iba a dejar que todo se convirtiera en un espectáculo que se les pudiera volver a ellos en excusa. No iba a darle a Clara un terreno donde pudiera manipularme. Necesitaba control, precisión y una confrontación en mi terreno, en casa, que es donde ella fingía que todo iba bien. Volví a casa en silencio y empecé a preparar las últimas piezas. No soy detective ni experto en investigar personas, pero sé que la mejor forma de enfrentar a alguien que miente es no darle tiempo para construir su mentira. Eso significa actuar con calma y esperar a que la persona vuelva convencida de que aún tiene su mentira intacta. Clara llegó a casa a las 9:10, justo 2 horas después de que Javier entrara al hotel. Entró con la ropa perfectamente colocada, peinado impecable, como si en el hotel no hubiera pasado nada. Dijo que Marta la había dejado en el metro y que se había coincidido con su prima en una cafetería, que por eso se había alargado el plan. Dijo también que tenía hambre y que si había sobras de la cena del día anterior. Todo con la misma naturalidad de siempre. Yo la observaba mientras abría la nevera sin sospechar que yo ya sabía la verdad. Le dije que había pasta con salsa y ella dijo que perfecto. Comimos en la mesa. Hablamos de cosas triviales, del trabajo, del alquiler que querían subirle a su prima y de un problema de un vecino del edificio. Todo tan normal que daba asco. Cuando terminamos de cenar, le dije con voz tranquila, Clara, mañana no tengo que ir a la oficina. Te aviso por si te apetece que hagamos algo juntos. Ella respondió que tenía que revisar unos papeles pero que podía intentar sacar tiempo. No le dije más. Nos fuimos a dormir. Ella se quedó dormida rápido. Yo no dormí en toda la noche, solo miraba el techo mientras repasaba el plan, pensando en cada detalle para no fallar en el momento clave. El domingo me levanté antes que ella otra vez y fui al salón. Preparé café, abrí el portátil y escribí en un documento las fechas exactas con las que había salido tarde del trabajo en el último mes. Crucé esas fechas con la información que pude sacar del GPS del coche. Las coincidencias estaban ahí. Luego escribí varias preguntas en un bloc de notas. No eran preguntas buscando explicaciones, sino preguntas para dejarla contra la pared y obligarla a elegir entre decir la verdad o seguir mintiendo. No quería que me contara una historia forzada. Solo quería ver su cara cuando supiera que yo ya lo sabía todo. A las 11 de la mañana se levantó y se sentó en el sofá. Me dijo buenos días y que le dolía un poco la cabeza. Le ofrecí un café y aceptó. Se lo llevé sin decir nada. Se lo tomó durante 5 minutos sin mirarme mucho. Y cuando dejó la taza en la mesa le dije que necesitábamos hablar. La vi tensarse solo un poco, como si esa frase ya sonara a problema, pero intentó parecer tranquila. ¿Qué pasa?, preguntó. Solo quiero que me digas la verdad, respondí mirándola a los ojos. ¿Sobre qué? Sobre los martes, los jueves y el sábado. Ella frunció el ceño. Hizo esa cara que pone cuando cree que puede resolver algo con una buena explicación rápida. La he visto muchas veces en discusiones menores, cuando ella pensaba que podía argumentar algo mejor que yo. Esta vez no le serviría. No entiendo qué quieres decir, respondió. Te lo digo claro. El calvo del trabajo. El hotel del polígono. Los horarios falsos. El sábado por la tarde. Ahí sí cambió el ambiente. La vi tragar saliva, girar ligeramente el cuello hacia la izquierda, como si intentara ganar unos segundos. Yo la observaba sin moverme. Durante unos 15 segundos no habló. Y entonces dijo: Javier es un compañero. Solo hemos tomado café.
No sé de qué estás hablando. El GPS del coche dice otra cosa. Y lo vi entrar al hotel hace 2 días. Se quedó completamente quieta. Noté que la respiración se le aceleró un poco. Intentó recomponer su argumento con rapidez. Fui a una reunión de trabajo en un reservado. No es lo que piensas. Dame el nombre del cliente. Silencio. Dámelo. Algunos clientes dejan factura. Si hay reunión habrá documento y si hay documento se puede rastrear. Me miró con rabia. Ya no mantenía la calma. Se levantó del sofá de golpe. ¿Me estás espiando? Te estoy observando después de una nota anónima que decía que preguntara por un tal Javi el Calvo. Esa nota no la escribí yo. Ella empezó a moverse por el salón como si buscara aire. No gritaba, pero su tono subió. Esto es de locos. No te puedes fiar de un papel que dejan en el coche. No tienes pruebas de nada. Tampoco tienes explicación para nada. Entonces se dio cuenta de que había perdido terreno. Se sentó de nuevo. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. No fue un llanto suave, fue uno cortado, incómodo, el de quien no sabe si llorar ayuda o empeora las cosas. Cuando pudo hablar, lo hizo con un hilo de voz. No quería hacerte daño. No sé cómo empezó. No sé qué decirte. No te pregunté por el por qué. Te pregunté desde cuándo y hasta dónde. No contestó. Solo miraba la mesa. La dejé un minuto en silencio. Después le dije. No busques excusas. No estoy aquí para escuchar una historia. Estoy aquí para decidir qué hacer contigo. Ella me pidió que la escuchase, que aún me quería, que todo se había ido de las manos. Yo le dije que me ahorrara las frases bonitas porque ya no servían. Me pidió perdón varias veces, pero no me salió responder nada. Solo la observaba intentando entender cómo alguien puede fingir tanto tiempo. Me pidió que habláramos más tarde, que necesitaba pensar. Le dije que no habría más tarde, que ese momento había llegado ya y que a partir de ahora nada sería como antes. Y ahí, en ese salón de nuestra casa de Madrid, Clara supo que todo había cambiado. Después de aquella conversación, Clara intentó seguir con su rutina como si no hubiera pasado nada, como si la confesión a medias que me había soltado en el salón bastara para rebobinar los últimos meses y devolvernos a algún punto seguro, pero yo ya no estaba ahí. Me convertí en un espectador dentro de la casa, alguien que desayunaba, comía y dormía cerca de ella pero que no compartía más que espacio. No le grité, no la insulté, no hice escenas. Preferí dejar que su incomodidad creciera por sí sola, que el silencio le hiciera entender que su juego había terminado y que la parte fácil de ocultar lo que hacía se había acabado. No le pedí explicaciones, ni me interesé por sus movimientos, simplemente dejé de ofrecerle cualquier versión de mí que pudiera confundirla con una segunda oportunidad. Durante esa semana volví a dormir en nuestra cama, pero dejé de tocarla. Me levantaba antes que ella y me acostaba después. No me ofrecía a prepararle nada, no me molestaba en preguntarle cómo le había ido el día. Se dio cuenta rápido, pero no sabía cómo reaccionar. Intentaba ser amable, me hablaba con un tono más suave de lo habitual, decía cosas como podemos ir a cenar el sábado si quieres o podríamos desconectar unos días. No respondía. Ya no estaba construyendo un puente hacia ella, estaba preparando su caída. El jueves por la tarde me reuní con un abogado amigo de mi hermano. Nos vimos en su despacho, un sitio discreto, sin rótulos ni placa fuera. Le conté los detalles sin adornos. Le hablé de la infidelidad, de las pruebas, del GPS, de la nota, del seguimiento. Le dije que no quería quedarme a vivir con una persona que había mentido de forma tan estructurada, que no estaba dispuesto a compartir más tiempo con alguien que había usado mi confianza como una herramienta para traicionarme. Él fue directo.
Me explicó qué opciones tenía, qué pasos debía dar si quería quedarme con el piso, cómo proteger mis bienes, cómo presentar la demanda sin previo aviso y de forma limpia. Me propuso un borrador de convenio y me pidió los datos que necesitaba. Quedamos en que en menos de una semana tendría todo listo para entregar. No le dije a nadie. Ni a mis padres, ni a mis amigos. Solo a Pablo, que había sospechado desde el principio que algo raro pasaba. Se lo conté todo tomando una cerveza en un bar cerca del trabajo. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé me preguntó qué pensaba hacer exactamente, si quería venganza o simplemente cerrar el capítulo. Le dije que ambas cosas, que Clara no se iba a ir de esto como si hubiera cometido un error menor. Quería que sintiera el peso de sus decisiones, que entendiera lo que había perdido y que no pudiera borrar lo que venía con ninguna versión a medias. Pablo me apoyó, como siempre, y me ofreció ayuda para cualquier cosa. Le dije que pronto necesitaría un favor más personal. El viernes, mientras Clara estaba en la ducha, revisé su bolso. No me enorgullece, pero lo hice. Saqué su cartera y encontré una factura doblada del Hotel del Polígono, con fecha del sábado anterior. No era necesaria, ya tenía el GPS y las imágenes en mi cabeza, pero eso completaba la carpeta que tenía guardada en mi disco externo. También encontré un papel con un número de teléfono anotado a mano, sin nombre. Lo guardé. A las pocas horas confirmé que era el número de Javier el Calvo. No me preguntes cómo lo supe. Fue una combinación de redes sociales, búsquedas rápidas y un poco de lógica. No hice nada con él, al menos no todavía. Ese fin de semana hice como que todo estaba tranquilo. Le dije a Clara que el domingo quería ir a comer fuera, que me apetecía cambiar de ambiente. Ella se sorprendió pero aceptó. Fuimos a un restaurante que frecuentábamos antes, uno de esos que están en un barrio que solíamos considerar nuestro. Durante la comida le pregunté si había pensado en nuestra situación. Me respondió con un discurso estudiado, uno de esos que suenan bien en voz alta pero que por dentro están vacíos. Dijo que quería arreglar las cosas, que había sido una confusión, que no había llegado a nada físico con Javier, que todo había sido una conexión emocional, que se sintió sola, que creyó que yo ya no la quería. No me molesté en rebatir nada. Solo la miraba mientras hablaba. Me estaba regalando más razones para actuar. Todo lo que decía sonaba a intento de justificar lo injustificable. Cuando pagamos la cuenta, le dije que necesitaba unos días solo, que me iba a quedar en casa de Pablo para pensar. No protestó. Dijo que lo entendía. Al día siguiente empecé el movimiento. Llamé a Pablo y le pedí que me ayudara con una pequeña escenografía. Quería algo que no fuera ruidoso pero sí contundente. En su piso, que estaba vacío porque su novia se había ido de viaje, preparamos una habitación con una mesa, mi portátil, 2 cámaras y una copia de los documentos que iba a entregar al abogado. También llevé la factura del hotel y un extracto de los movimientos del GPS. Instalé las cámaras para grabar la conversación final que tenía planeada. No porque quisiera subirla a ningún sitio, sino porque necesitaba quedarme con un recuerdo claro de ese momento, por si en el futuro ella intentaba reescribir la historia. Le envié un mensaje a Clara el martes por la tarde diciéndole que necesitaba verla esa noche, que era urgente, que me encontrara en la dirección de Pablo. Cuando llegó, estaba nerviosa. Me preguntó si todo iba bien. Le dije que se sentara. Le di un sobre con los documentos. Lo abrió y empezó a leer sin entender del todo lo que estaba viendo. A los pocos segundos levantó la vista. ¿Qué es esto? Es el principio del final, respondí. ¿Me estás pidiendo el divorcio? No te lo estoy pidiendo. Te estoy informando. ¿Pero no quieres que lo intentemos? No. Lo intentamos mientras mentías. No quiero seguir intentándolo mientras finges que eres otra persona.
Ella se puso de pie, dio un paso hacia mí. ¿Y si te digo que lo dejo? Que dejo a Javier, que dejo el trabajo, que empiezo de cero. Tarde. ¿No puedes perdonarme? No se trata de perdón. Se trata de respeto. De lo que rompiste sin pensarlo. Se quedó callada. Las cámaras grababan. Yo no lo miraba, pero sabía que cada palabra quedaba registrada. No por venganza, sino por verdad. Porque esta parte, la parte en la que ella entiende que su mentira tiene consecuencias, era lo único que realmente necesitaba ver. Cuando se fue, no me abrazó, no lloró, no gritó. Solo bajó la mirada y cerró la puerta. Al día siguiente firmé los papeles con el abogado. Clara no lo sabía aún, pero recibiría la notificación el viernes por la mañana, junto a una copia de todo lo que había recolectado. Clara recibió la notificación de la demanda de divorcio un viernes por la mañana, tal y como habíamos planificado con el abogado. A las 11 en punto me llamó al móvil. No contesté. Lo volvió a intentar a los 10 minutos, después me mandó 3 mensajes, el primero para preguntarme si era una broma, el segundo para decirme que debíamos hablar y el tercero, más largo, donde me pedía que no tomara decisiones impulsivas, que aún podíamos solucionar las cosas. No respondía ninguno. Sabía que no tenía sentido alargar conversaciones por teléfono, porque este tipo de cosas se cierran cara a cara, sin pantallas de por medio, sin esa distancia que siempre da espacio a las mentiras. Le mandé un solo mensaje por la tarde, diciéndole que podía venir a casa el domingo, a las 6, y que tendríamos nuestra última conversación. Aceptó sin rechistar. El domingo me levanté temprano, limpié el salón, ordené los papeles que quería mostrarle y me aseguré de que no hubiera distracciones. No encendí la televisión, no puse música, no hablé con nadie. Pasé el día con la cabeza en blanco, esperando que llegara la hora exacta. A las 6:04 estaba llamando al timbre. No parecía maquillada, vestía con ropa simple y sin adornos. Entró sin decir palabra. Nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor. Dejé que fuera ella quien rompiera el silencio. Tardó unos segundos. No sé ni por dónde empezar, dijo en voz baja. No es necesario que empieces tú. Solo escucha, le respondí, sacando los papeles del sobre y dejándolos sobre la mesa. Esto es lo que va a pasar. El proceso está iniciado, no hay vuelta atrás, no se va a detener. No hay más oportunidades. No hay más opciones. Durante semanas estuviste mintiéndome, organizando tus salidas, escondiendo tus encuentros, fabricando excusas para acostarte con otra persona mientras compartías cama conmigo. Lo hiciste con cálculo. No fue un error, fue una elección constante. Así que no hay nada que puedas ofrecerme ahora que cambie esto. No me acosté con él más de una vez, dijo con la voz entrecortada, como si esperara que ese detalle marcara alguna diferencia. No me interesa cuántas veces. Me interesa todo lo que tuviste que ocultar para que pasara. Me interesa la mentira diaria, la tranquilidad con la que volviste a casa después, la capacidad de actuar como si todo siguiera igual. Me interesa saber que mientras yo confiaba en ti, tú estabas ocupada asegurándote de que no lo supiera. Ella bajó la cabeza. No lloraba, pero tampoco tenía respuestas. No intentaba justificar nada, solo estaba ahí, aceptando lo que le caía encima. Me pregunté durante un segundo si sentía vergüenza o solo miedo a perder las comodidades que la relación le ofrecía. No lo supe, ni quise preguntarlo. ¿Y ahora qué? Preguntó después de unos minutos de silencio. ¿Te vas del piso? No. Me quedo yo. Es mío, está a mi nombre, tú te vas. Tienes hasta el viernes para encontrar un sitio y sacar tus cosas. Si necesitas ayuda para el transporte o necesitas cajas, puedes decirlo,
pero no voy a quedarme con ninguna de tus pertenencias, ni con tus recuerdos, ni con tus objetos. Solo con la tranquilidad de saber que ya no tienes espacio en esta casa. No esperaba esto de ti, susurró. Pues deberías haberlo esperado. Si tu plan era engañarme y después llorar para quedarte, hiciste mal los cálculos. Yo no soy uno de esos que agachan la cabeza y siguen como si nada. Tú rompiste el acuerdo, no solo el matrimonio. Rompiste algo que no se puede reconstruir. No quiero perderte, dijo sin mirarme. Aunque no lo creas, aún te quiero. Me lo creo, pero eso ya no importa. Yo no quiero vivir con alguien que me quiere así. Ese tipo de cariño no me sirve. No es amor, es dependencia. Y ya no tengo ninguna obligación contigo. ¿Y si renuncio a todo? ¿Si me voy y desaparezco? Perfecto. Mientras cumplas con lo que dice el documento, puedes hacer lo que quieras. ¿No te duele nada de esto? Ya dolió. Ahora solo estoy ejecutando la consecuencia. Esto no es venganza, es limpieza. Estoy sacando la basura de casa. Ella cerró los ojos. Durante un instante creí que iba a romperse, pero en lugar de eso se puso de pie, fue a la habitación y empezó a recoger unas pocas cosas. No le dije nada. Escuché cómo abría cajones, cómo metía ropa en una bolsa de tela, cómo cerraba armarios. A los 30 minutos volvió al salón con la bolsa en la mano. Se detuvo frente a mí. El viernes vendré a por el resto. Intentaré hacerlo cuando no estés, dijo con un hilo de voz. Me da igual si estoy o no. Pero no más tarde del viernes. ¿Está bien? ¿Algo más? No. Perfecto. Se fue sin besarme, sin darme la mano, sin decir adiós. Cerró la puerta sin hacer ruido. Me quedé sentado en el mismo sitio durante varios minutos, sin moverme, solo mirando el lugar donde había estado. No me sentí bien ni mal, solo aliviado. Había hecho lo que debía. Había terminado con algo que llevaba muerto mucho tiempo, aunque yo no lo supiera. Esa noche dormí solo por primera vez en meses, sin tensión, sin preguntas, sin necesidad de observar a nadie. Dormí con la certeza de haber tomado la única decisión posible. El viernes por la mañana, como habíamos acordado, Clara volvió a casa para recoger el resto de sus cosas. Llegó puntual, con el rostro tenso y sin maquillaje, acompañada de un amigo que traía una furgoneta pequeña. No me saludó al entrar, tampoco lo hice yo. Le abrí la puerta y me aparté para que pasaran. Entraron directos a la habitación sin detenerse, sin hablar, sin mirar a ningún lado. Durante más de una hora se dedicaron a meter cajas, bolsas y carpetas en la furgoneta. No les interrumpí. Me mantuve en el salón, con el portátil encendido, fingiendo trabajar aunque no tocara una tecla. Solo escuchaba cada movimiento, cada paso, cada cierre de cremallera como si cada sonido marcara el fin de una etapa. Cuando terminaron, Clara se acercó a mí. Su acompañante se quedó fuera, respetando el momento. Ella se detuvo frente a la mesa, con una carpeta en la mano. La dejó a un lado y dijo que ahí estaban algunos papeles suyos que no necesitaba y que el resto ya se lo llevaba todo. Asentí. Ella no se movía. Después de unos segundos de duda, habló. Nunca pensé que esto acabaría así. Yo tampoco, pero fue tu decisión, le contesté sin dejar de mirarla. No sabía que habías cambiado tanto. No he cambiado. Solo dejé de tolerar lo que nunca debiste hacer. Sé que te he fallado, no hace falta que me lo repitas. No lo repito por ti, lo digo para mí. Para no olvidarlo. ¿Crees que algún día podremos hablar sin rencor? No lo sé. Quizá. Pero no me interesa saberlo ahora. Entonces esto es todo. Esto es lo que queda cuando uno de los dos deja de respetar al otro.
A veces uno se equivoca sin querer destruirlo todo. A veces uno se equivoca y tiene que vivir con las consecuencias. No respondió. Se dio la vuelta, fue hasta la puerta y se detuvo un segundo antes de salir. Pese a todo, gracias por haberme querido como me quisiste. No dije nada. Cerró la puerta detrás de ella y el silencio volvió a llenar el piso. Ese fue el final. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni gestos absurdos. Solo una persona saliendo de una casa donde ya no tenía lugar y otra quedándose con la tranquilidad de haber terminado algo que ya no tenía arreglo. A partir de ese día, la casa se sentía diferente. No mejor, no peor. Solo distinta. Cada rincón recordaba lo que había pasado, pero al mismo tiempo se sentía más mío. Tiré las sábanas, cambié las cortinas, regalé parte de los muebles que habíamos elegido juntos. No lo hice por despecho, sino porque necesitaba borrar los restos de una rutina construida sobre mentiras. Volví a hablar con Pablo, le conté que todo había terminado oficialmente. Me propuso salir a cenar, despejarme un poco, pero no acepté. No me apetecía forzar una sonrisa para aparentar que estaba bien. Quería procesar lo que había vivido a mi manera, sin acelerar nada, sin aparentar fortaleza ni buscar consuelo. Durante las siguientes semanas empecé a notar pequeños cambios en mí. Me levantaba más temprano, organizaba mejor mi tiempo, trabajaba con más atención. No porque me sintiera liberado, sino porque ya no tenía distracciones emocionales ocupando espacio en mi cabeza. No es que no pensara en Clara, claro que lo hacía, pero ya no con rabia o tristeza. Solo como parte de una historia que había llegado a su fin. Algunas noches recordaba escenas concretas, momentos buenos, gestos suyos, frases que me marcaron. No intentaba borrarlos. Solo los dejaba pasar sin detenerme demasiado. No sentía odio. Eso fue lo que más me sorprendió. Esperaba sentir un rencor constante, una necesidad de revancha continua, pero en lugar de eso sentí una claridad serena, una especie de aceptación práctica. Clara había tomado sus decisiones, yo había reaccionado con la contundencia necesaria, y ahora cada uno tenía que vivir con lo que quedaba. Ella con su culpa, yo con mi paz. A los 2 meses me enteré por una amiga en común que Clara había dejado el trabajo. Que ya no se hablaba con Javier. Que se había mudado a un piso compartido en otro barrio. No sentí nada. No me alegré, no me entristecí, simplemente lo escuché como quien escucha una noticia cualquiera. No la llamé para comprobarlo. No me interesaba entrar de nuevo en su mundo. Agradecí saberlo solo para confirmar que ella también estaba asimilando las consecuencias. Me pregunté si se arrepentía de verdad o si simplemente le dolía haber perdido el confort que teníamos. Da igual, ya no era mi problema. Un día volviendo a casa del trabajo pasé por delante del restaurante donde habíamos tenido nuestra última cena como pareja. Me detuve un instante. Me asomé a la ventana, vi a otras parejas sentadas, riendo, hablando de cosas que quizás también eran mentira. No sentí nostalgia. Recordé aquella cena como se recuerdan los trámites, como una escena donde ya sabías el desenlace. Seguí caminando. Compré algo para cenar y volví a casa. Mientras comía, pensé en todo lo que había aprendido de aquella historia. No eran lecciones de autoayuda ni frases para repetir en voz alta. Eran cosas simples, que uno no puede confiar ciegamente en nadie, que la rutina no protege nada, que la traición siempre empieza con pequeños detalles. Aprendí que el amor no basta si se rompe la lealtad. Que una relación no se sostiene solo con historia compartida, sino con presente limpio. Ahora vivo solo, pero no me siento solo. He recuperado partes de mí que había descuidado por creer que ya no importaban. Me reencontré con el placer de hacer cosas sin tener que rendir cuentas. Volví a leer, salgo a caminar sin rumbo, hablo con amigos que hacía tiempo que no veía.
No estoy esperando que aparezca nadie nuevo. No tengo prisa por llenar el hueco. Si llega alguien, llegará sin necesidad de disfrazar heridas. Si no, estoy bien así. Lo único que me quedó claro de todo esto es que nunca se termina de conocer del todo a la persona con la que vives, pero uno sí puede decidir hasta dónde está dispuesto a soportar lo inaceptable. Y yo ya decidí. Con firmeza. Sin mirar atrás. Porque en esta historia, Clara dejó de ser parte del presente. Y yo, por fin, volví a ser parte de mi vida.